En vivo desde la casa de Bolsa Vector, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Alfredo Figueroa. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, ¡Broso! ¡Oye! Mis niños, mis niñas, bienvenidos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados ni más ni menos que por Pepe Romo y sus lavadoras. Chamacos, chamacas, ya que nos ha tocado vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen 3 pistas, vamos a la primera. Pista número 1. No, bueno, mis chamacos, ¿qué tal se puso la cosa cuando el Departamento del Tesoro gringo señaló con el dedo de en medio por posible lavado de dinero a 3 instituciones financieras mexicanas? Sí, mis chamacos, a 2 bancos, a Cibanco y a Intercam y a Vector Casa de Bolsa. Dicen los gringos que tienen indicios de que por esos changarros circula la nota destinada al tráfico ilícito de opioides. ¡Órale! El cubetazo de agua helada puso a temblar a muchos que podrían estar ya bajo el radar de los americanos, pero a quien puso a trinar el notición fue a nuestra presidenta Coná. Sí, que como ya es costumbre, pues no le habían informado de qué tamaño venía el chingadazo, ¿no? Con todo y que le quería echar temple y cabeza fría, nomás en esa mañanera solicitó al gobierno de Trump 23 veces, 23, que le mandaran pruebas, que justificaran esos cabrones señalamientos. ¿Por qué tanta la pasión? ¿Por qué tanta la enjundia de Claudia por defender públicamente a 3 compañías privadas? Me explicaría yo la animosidad si los obuses hubieran sido contra México, ¿no? Pero pues las sospechas recaen sobre empresarios particulares que supone uno tendrían uñas para defender su honrilla, ¿no? Pero claro, bastan segundos para recordar que Vector Casa de Bolsa fue fundada y dirigida por Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia durante el reinado de Andrés el Pedorro. ¿Cómo olvidar aquel mitin donde Andrés anunció el nombramiento de Romo como su segundo de a bordo entre el clamor de la masa aplaudidora? El mismo Alfonso Romo, que el finado secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, detectaba como un tipo aborazado y un peligro latente de conflictos de interés. Pues nada más por eso la crispación de la presidenta Claudia, ¿no? Imagínate, uno de los consentidos de AMLO podría tiznar con sus negocios al mismísimo idolito macuspano de a peso, tiznarlo en el mejor de los casos y en el peor embarrarlo por si algunas turbias operaciones se habían hecho con la bendición transformadora, ¿no? Ya se han ido conociendo algunas transferencias millonarias con referencia al tráfico de fentanilo, otras operaciones donde se le transferían millones de dólares, ni más ni menos que a Genaro García Luna, güey. Lo más hermoso de la comedia de enredos es que esos movimientos truculentos los conocía la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, los conocía, y el siempre fúrico Pablo Gómez se le pasó informarnos. Fíjate nomás, ¿hasta dónde rascarán los gringos? ¿Qué revelaciones y expedientes tienen preparados para aflojarle el mastique a la poderosa 4T? ¿Qué cártel aparecerá en la próxima revelación? Mis niñas y mis niños, no se pierdan el siguiente capítulo de No, en los pernos no, porque me caigo. ¡Órale!
Pista número 2. Hugo López-Gatell. Puta madre. Hugo López-Gatell, o como mejor se le conoce, el Doctor Muerte, sí. Sí, mis niños, sí, mis niñas. Después de todos los desmadres que este hijo de la chingada ha provocado en los últimos años en nuestro país, la presidenta con A decide premiarlo y mandarlo como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Vivirá en Ginebra, allá en Suiza, todo pagado, cabrón. Sueldo de embajador, chofer, renta patrocinada por todos nosotros, comidas, cenas en Suiza, cenando las originales enchiladas suizas, este cabrón. Y tendrá un seguro de gastos médicos pagado por el gobierno. O sea, si le llegara a pasar algo, quiera Dios que no, si le llegara a pasar algo y lo tuvieran que intubar, recibirá atención en los mejores hospitales del mundo. No tendrá que preocuparse que le pongan un pinche ventilador vendido por el hijo de Bartlett, chingón, ¿no? Pero déjenme platicarles de Hugo a mis amigos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabían ustedes que cuando comenzó la pandemia, Hugo llamó a López Obrador una fuerza moral y no una fuerza de contagio? Así justificaba Hugo que el presidente, en vez de medicinas, recomendara su famoso pinche detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Cabe destacar que Andrés le dio COVID varias veces y en una de esas casi se nos va el cabrón. También Huguito, en su momento, acusó a los papás de los niños con cáncer de encabezar un movimiento golpista cuando reclamaban la falta de medicamentos. Nos decía que el uso del cubrebocas no era tan necesario, igual sí, igual no. Nos prometió vacunas que jamás llegaron. Hundió empresas enteras por sus recomendaciones y es responsable de la muerte de cientos de miles de mexicanos. Ese es el personaje que orgullosamente nos va a representar, el que orgullosamente Claudia nombró, el que la cuarta transformación sigue protegiendo a pesar del dolor que le causó a tantas familias. No te deseo un buen viaje, Hugo. No te deseo un buen viaje. Tú sabes, Hugo, tú sabes quién eres, lo que hiciste y de parte de quién lo hiciste. Tú lo sabes, cabrón. Por eso, por esa chingadera te están premiando. ¡Órale! Pista número 3. Mis niños transmisores, mis niñas parabólicas, como ustedes ya se enteraron, el famélico gobierno que padecemos ya se salió con su pinche berrinche de la mentada ley de telecomunicaciones. Todavía no la votaban cuando sus instintos censuradores se asomaron por medio de sus gobernadores o por medio de requerimientos, notificaciones a comunicadores y a periodistas. Con esa miserable ley y los otros esperpentos que aprobaron esa semana, han concebido la dictadura. Hace 15 días les dije, aquí mero, se los dije, que solo les faltaba un clavo para sellar el ataúd de la República. Bueno, ese clavo ya lo tienen en sus cochinas manos. Se agandallaron nuestros datos biométricos. ¿Qué les dicen? Datos biométricos. Podrán localizarnos cuando quieran, sabrán con quiénes hablamos, con quiénes texteamos, con quiénes parchamos y de qué estamos hablando. Sabrán qué compramos, si andamos o estamos volando. Sabrán dónde nos hospedamos, sabrán de qué te enfermaste, de tus tratamientos y hasta qué dicen tus resultados de laboratorio. Algunas acciones, algunas pesquisas tendrán que ser autorizadas por un juez, pero gracias a los benditos acordeones sabemos de qué mano va a comer la justicia. Juran y juran que no usarán la chingada ley para espiarnos o censurarnos, que todo lo hacen por tu bien y de buena fe, pero como en todo han mentido, en todo
Resulta cantado que usarán la ley de telecomunicaciones, la general de población, la de antilavado, la de inteligencia y la de la Guardia Nacional como la ley del más fuerte, como la ley del embudo, como la ley de Herodes, te chingas o te jodes. Cuando fueron oposición berreaban en contra de todo lo que hoy votaron orgullosos. ¡No al autoritarismo!, gritaban indignados, y con ese mismo pinche cinismo van a usar la ley para amedrentar, para intimidar, para liquidar las opiniones, los análisis y las críticas, cargándole la cuenta al derecho de las audiencias. No somos nosotros, van a fingir demencia. Es el pueblo el que demanda que te calles el hocico y pidas perdón por querer exhibir la mierda en que nos hemos convertido. ¡Ah, cabrones! Quieren que tengamos miedo. Miedo de hablar, miedo de disentir, miedo de actuar y miedo de pensar. Porque el miedo les facilita el control y acelera la sumisión. Nuestro miedo es el alimento favorito de ese monstruo que nos gobierna. Si superamos el miedo, entonces el monstruo se va a morir de hambre. Ya lo dijo este cabrón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este cabrón, este pendejo? Ya lo dijo este güey. ¿Cómo se llama? Thomas Jefferson. Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía. ¡Órale! Buenas noches, compañeras y compañeros. Telemex presenta como todas las noches el noticiero del pueblo, Noti 4T. Quedan con ustedes para informarles con honestidad valiente, Leobardo Zapata y Jenny Guevara. Adelante, camaradas. Bienvenidos, buena noche. Para sorpresa de todos, el gobierno norteamericano emprendió un desatinado ataque contra instituciones financieras mexicanas, insinuando que se prestan para operaciones de lavado de dinero y facilitando el financiamiento para el tráfico de fentanilo. La presidenta mexicana no vaciló en exigir pruebas al Departamento de Tesoro norteamericano y aseguró que su gobierno haría una investigación abierta y confiable para desacreditar las provocaciones del imperio y poner la verdad sobre la mesa. Lo que realmente alcanza niveles de inaudito es que en esas acusaciones se involucra a un compañero del movimiento, a un luchador por la transformación, a alguien que fue jefe de la oficina de la presidencia en el sexenio inolvidable de nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador. Ánimo, Alfonso, todos estamos contigo. Y bueno, México y el mundo siempre están pendientes de los índices de popularidad de los principales mandatarios del planeta. Y las últimas encuestas ubican a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las nubes de la preferencia ciudadana. Sus números positivos alcanzan un 80% y esas cifras llenan de alegría y confianza a quienes somos testigos de su ejemplar desempeño. Su viaje a la cumbre del G7, su traslado en vuelo comercial y hasta la grosera cancelación de Donald Trump para evitar contrastarse con ella, detonaron aún más sus de por sí excelentes calificaciones. En las encuestas, la presidenta con A arrasa con A. En una sesión maratónica, el Congreso mexicano ha aprobado en la última semana varias leyes que regalan rumbo y certidumbre al país entero. Una de ellas, la de telecomunicaciones, abrió un debate esperando que los conservadores que pierden privilegios y los mexicanos que luchan por los derechos del pueblo, el gobierno censura, el gobierno espía, acusaron a los enemigos de la transformación. La presidenta les contestó puntual y tajante. Dicen que la ley de telecomunicaciones le llaman ahora la ley espía. Esa es, ¿no?, su propaganda. Y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley. No se modificó nada. Con esa seguridad y ese encanto que le caracteriza, la presidenta dejó claro que las nuevas leyes no censuran ni espían. Más bien ahora empoderan a las audiencias para que puedan defenderse de la propaganda, los infundios, las intrigas y las noticias falsas que propagan desde los medios y plataformas. Los enemigos de México, enhorabuena.
Y bueno, como todas las noches, compañera audiencia, cerramos nuestro programa con la nota alegre del día. Nuestra presidenta sorprendió gratamente al país informando que personalmente eligió y nombró al nuevo representante de nuestro país ante la Organización Mundial de la Salud. La ovación no se hizo esperar cuando confirmó que será Hugo López-Gatell quien nos representará más que dignamente en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza. Este héroe de la ciencia y la salud que llevó sobre sus hombros la responsabilidad de salvaguardar exitosamente la vida de los mexicanos y mexicanas durante la pandemia de COVID, hoy recibe el reconocimiento del país y de su presidenta para representarnos con su alta ética y conocimientos extraordinarios ante la instancia mundial de la salud pública. El presidente es fuerza moral, no es fuerza de contagio. El cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Son algunas de las frases históricas que acompañan el contundente andar de un mexicano ejemplar. Felicidades, doctor. Su merecido nombramiento es nuestra nota alegre del día. Y así finalizamos un día más de información para el pueblo, recordándoles que solo en unidad con México y con la Cuarta Transformación tendremos un país colmado de bienestar y paz. Mi compañero Leobardo Zapata y su servidora Jenny Guevara les deseamos la mejor de las noches a todos ustedes y a usted, compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Ah! Mis chamacos, justamente estaba pensando en ustedes porque les tenía que decir que nos vamos a ir de vacaciones, ¿eh? No, digo, para que sépanos todos, ¿no? O sea, me van a preguntar, oye, ¿pero qué fechas? No sé. Lo único que sé es que nos volvemos a ver en agosto, eso sí lo sé, ¿verdad? En agosto. ¿Dónde vamos a ir? Ay, ya lo sabe, o sea, el gobierno sabrá dónde estamos, dónde volamos, qué bebemos, qué nos chingamos, todo absolutamente, y seguramente les darán a conocer nuestro santo y seña. Pero para que ustedes sepan, por eso es muy importante, mis niños, que en este momento hablemos de lo que hay que hablar y vamos a dejar de vernos a lo mejor 20 días, a lo mejor un mes, y van a pasar demasiadas cosas. Por eso, con toda la vorágine que estamos viviendo en México y el mundo, hace unos días escuchaba yo a Carmen Aristegui, a quien desde aquí abrazo y beso, como siempre, con todo mi cariño, con todo mi amor. Y ahí estaba platicando con Alfredo Figueroa y entonces se me vino esta arrogancia espiritual de querer hablar de todas estas cosas que nos surgen con Alfredo Figueroa. Se lo pedí, él aceptó. Alfredo Figueroa, con nosotros. ¡Órale! Gracias, Alfredo. Alfredo Figueroa, gracias. Ustedes ya saben quién es. Si no saben quién es, lo tuvimos hace unos meses y fue una experiencia estupenda platicar con este caballero. Hoy lo vamos a repetir y además a lo mejor tenemos más que hablar que aquella ocasión. Chachita, por favor, recuérdale a la gente. Alfredo Figueroa, por favor. Alfredo Figueroa Fernández es un sociólogo mexicano. Sí. Es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana Puebla y la Universidad de las Américas Puebla. Sí. Ocupó el cargo de consejero del Instituto Federal Electoral de 2008 a 2013. Gracias, Chachita. Gracias. Bueno, de la última vez que nos vimos a esta, ya no hay país. O sea, fíjate nada más, creo que viniste hace como 10 meses, 9 meses, haz de cuenta un embarazo normal. Exacto, ¿No? exacto. Y en el embarazo todo se chingó. Sí, el parto ha estado complicadísimo, bros. No. Sí. No te quiero contar. No, ya, o sea, ya ese parto ya fue en el forense. Hablábamos aquella vez, Sí. si no recuerdo mal, de cómo se iban a robar la representación popular con la sobrerepresentación. Así es. Y los riesgos Sí. que había entonces de tener un poder legislativo
que fuese capaz de destruir parte de la república que hemos ido construyendo y le atinamos, maestro, porque acuérdate que eso ha pasado. Cuando decíamos de la sobrerepresentación, algo que lo que más temíamos en ese instante, porque el horizonte es amplio, pero en ese instante, la reforma fiscal. Decíamos, es que si no se robaron la sobrerepresentación, muy difícilmente podrían llegar a las mayorías, que incluso no llegaron a las mayorías y tuvieron que comprar un hijo de la chingada de último momento, ¿no? Al joven Yunes. El joven Yunes. Lo tuvieron que comprar para que completara el número. Es correcto, y algunos más, ¿no? Claro que sí. En ese mismo proceso, sí. Efectivamente, ni siquiera, a pesar de haberse robado la representación popular, les alcanzaba en el Senado. Así es. Y entonces pues salieron a buscar quién actuaría de cómplice en esta trama de la sobrerepresentación. De ahí para acá, quizá lo más grave y doloroso que hemos visto es esta destrucción de los esfuerzos de un poder judicial que tenía muchos problemas y que ahora tiene la garantía de ser un instrumento del poder al servicio del Ejecutivo, Bruce. Pero fíjate, el temor que teníamos en ese entonces de lo de la reforma fiscal, que venía con todos los peligros que no nada más se adivinaban, se olían, porque es fétido, se olían. De ese tiempo en que nos quedamos, ya pasamos por los acordeones, cabrón. O sea, fíjate, ya llegamos. O sea, si en aquel momento era difícil entender ciertas cosas, si no fuera gracias a la ayuda del ácido, por ejemplo, ¿no? Ahorita es peor, porque ya pasamos por los acordeones y hay gente que le aplaude al gobierno diciendo, pero los acordeones, o sea, seamos serios. O sea, nadie sabe de dónde salieron, nadie sabe quién los pagó, nadie sabe quién los distribuyó, nadie sabe quién los mandó a imprimir. Entonces no hay delito que perseguir. Claro. ¡Ahí muere! Claro, los acordeones cayeron del cielo, ¿no? Sí. Esencialmente. No, vamos, Broso, hemos estado frente a un escenario, un episodio, a mí que me ha tocado una parte de mi vida dedicarme al mundo electoral. Sí. Estar ante la elección más fraudulenta de la historia política reciente de nuestro país. En algo que ya cuesta trabajo llamarle elección, porque lo que hemos visto no podría ser caracterizado como una elección propiamente dicho, ¿no? Si los defensores más ilustres dicen, ¿de qué se gana? La oposición ni participó, pendejo, ¿cuándo iba a perder? ¿De dónde iba a salir la oposición si los candidatos los pusiste tú? Absolutamente, pero además a mí me llama la atención porque hay gente que, digamos, en algún otro tiempo a mí me parecía que tenía una cierta honestidad intelectual, ¿no? Pero que los oigo hablar ahora diciendo, reclamándole a la oposición, ¿por qué no violan ustedes también la Constitución si ahí la tenían, la posibilidad? Como si esta elección no hubiese, en sus propios términos, de su propia letra, la propia letra que incrustaron ilegalmente, en mi opinión, en la Constitución, acordaron que los partidos no participarían, Broso, en la elección. Pero le reclaman. Fíjate qué momento de la civilización es este. Se le reclama a las oposiciones... Sí. La no violación de la Constitución. Pero los analistas muy molestos, ¿no? ¡Claro! Pero ¿cómo no van ustedes a legitimar este golpe? Esto es lo que estaban tratando de decirle a los demás. No solo a la oposición partidista, Broso, sino al país. Un país que les contestó con un 87% y otros 3 millones que fueron a anular. Sí. Que esa farsa era eso, una farsa, y que por lo tanto no irían a participar ni a ser cómplices de un golpe de esa naturaleza. En el entendido ya olvídate, ni siquiera esto es en afán de hablar bien de la oposición, que es una mierda, pero a echarle cara a la oposición que no participara cuando no tenía de dónde participar, y la gente, porque finalmente tú decías, bueno, están duro y dale con los 36 millones y 36 millones, y alguien decía, puta, es que si no van 15, cabrón, es una vergüenza, sería una vergüenza. No, pon tú que 15, 20 sería lo esperado. No, acabaron siendo 10.
Sí. O sea, el 13 se los dejaron así como gracia, ¿no? Porque de los 13, pues realmente casi 3 millones estaban invalidados. Claro, la gente decidió o anular o dejar en blanco esa boleta que no tenía ni pies ni cabeza. Y además de todo eso, habrá que, y como se ha advertido, ha habido un proceso de acarreo, Broso, de movilización de la gente mediante recursos ilegales, desde luego, para acudir a las urnas, gente que fue llevada a votar y no saben ni por quién iba a votar. Entonces aparecía esa cadena, ese símbolo, que es una cadena en un acordeoncito, en donde le decían, acá está el símbolo de la impunidad. Así es. Tache usted, porque el acordeón es la nueva voz del pueblo de México y eso es lo que vamos a tener como resultado electoral. De esas tragedias que todavía tendríamos que estar llorando en sangre. Me acuerdo ahora de otro gran amigo que también tuvo que ver con lo electoral, Mauricio Merín. Mauricio, querido. Mauricio, te abrazo. Ahí donde estés, un abrazo, cabrón. Saludos a Mauricio. Saludos. Decía él en la columna de ayer o antier, en el Universal, decía, bueno, hace todo, vale la pena la columna, pero el final dice, a todos los que se andan preocupando por el futuro, pues no le hagan al pendejo, ya llegó. Ya llegó, ya está aquí. El futuro temido ya llegó. A ver, el gran proyecto de edificación o de reconstrucción de un partido hegemónico y de un gobierno autoritario está hoy aquí. En ese sentido, Mauricio acierta al decir, no hay nada más que esperar. Nada. Más que los abusos de ese poder en el ejercicio de un autoritarismo con el que combatimos muchos de nosotros, de nosotras, a lo largo del tiempo, durante una década, durante varias décadas. Mauricio es un caso. Y que ahora está aquí de regreso, otra vez dispuesto a acabar con la voz, con la libertad, con lo que sea necesario para conservar el poder en México. Y junto a muchos de ustedes que llevan esas batallas desde hace muchos años, junto a ustedes, a la par, muchos de ellos ahora aplauden la llegada del autoritarismo, aplauden que los datos biométricos se regalen como dulcería, aplauden a que se espíe, o sea, aplauden todo eso por lo que se rebelaron antes. No al autoritarismo, no al espionaje, no a la censura. Y esa gente está aplaudiendo, votando a favor y está muy feliz de que eso suceda. Es, para mí, un espectáculo lamentable, dantesco, el advertir que gente que una etapa de su vida decidió pertenecer al movimiento democrático, hoy pertenezca al movimiento autoritario más importante en México, como es el que gobierna. Y me parece dantesco y me parece que hay un sentido de pérdida de cualquier aspecto vinculado a la congruencia, Bros. Sí. De cualquier aspecto vinculado a la memoria. Y también creo que hay una traición democrática, pero una traición a las personas, a las muchas personas que junto a nosotras y nosotros, y mucho antes que nosotras y nosotros, Broso, pusieron su vida en juego para poder obtener los logros que tuvimos. Es una traición, déjame decirlo así, nauseabunda respecto de ese esfuerzo democrático que podemos situar en muchos momentos, con Nava, por ejemplo, en San Luis Potosí, y mucho más. Es una traición tremenda. Y verlos ahora, además, haciendo propaganda y gritando y persiguiendo a quienes piensan distinto a ellas y ellos que están hoy instalados en el poder. De nuestra última plática ahora, llegamos a esta depresión posparto, que es que ya estamos en el umbral de la censura, del espionaje casi abierto, ¿no? Y algo que me llamaba mucho la atención en la plática que tú tuviste con nuestra Carmen, era
el derecho de las audiencias. Algo que nosotros escuchamos a lo largo de nuestras vidas, y más en estos medios, carajo, Claro. pues hace mucho tiempo y muchas veces, ¿no? Y recordábamos tú y yo que los primeros rebeldes a los derechos de las audiencias, pues eran las empresas. Así es. Vamos a las audiencias para decirme qué es lo que tengo que decir o qué es lo que tengo que vender, ¿no? Estamos hablando de hace 25 años, ¿eh? Sí. Ahora, todo lo que están queriendo hacer que es por nuestro bien, que es por buena fe, porque son buenos samaritanos y porque el pueblo es lo que más les preocupa, también están agarrando el sainete, el ariete del derecho de las audiencias para preparar la censura que viene. Yo creo que es una muy importante posibilidad y pasa lo mismo que con otros temas. Es decir, ya ahora vamos al de las audiencias. No hago menos el derecho de las Claro, audiencias. ¿cómo? No, o sea, sería chingo mi madre si no negara. Pero ¿cómo va a ser usado el derecho? Ese es el. Me parece que ahí está concentrado el punto, Broso, porque de lo que se puede tratar es de utilizar un derecho. Pero estas personas no conciben los derechos como un asunto vinculado a las personas, sino como un asunto vinculado al poder. Cuando ellos dicen que van a defender las audiencias, y tú ves cómo procede la televisión pública, lo que tú te das cuenta, Broso, es que ellos piensan y todavía sienten que son los representantes del pueblo y por lo tanto hablan a nombre de él. Están encarnados. Están encarnados. La voz del pueblo, y bueno, tuvimos un gobernante que él se sentía directa y exclusivamente la voz del pueblo. Sí. Hoy esto se difunde en ese grupo del oficialismo como si no fueran frases muy cercanas al fascismo. Las de ese tipo de planteamientos de erigirse como el representante de todos y de los intereses de todos en un solo golpe. Así que los derechos de las audiencias son una causa, a mí me parece, absolutamente noble, correcta, Sí. que por la que hay que pelear y por la que en otro momento de la historia hubo que pelear frente a los abusos, efectivamente, Claro. de las grandes compañías, de la ausencia de la réplica, por ejemplo, Sí. Broso, de Claro. muchísimas cosas que fueron batallas muy importantes. Y hoy intentan ocupar este tipo de derechos, o pueden empezar a ocupar este tipo de derechos, justamente para limitar las libertades, exactamente en sentido contrario de lo que sería el derecho mismo de las audiencias. Lo han hecho, Broso, Sí. de una manera que también me parece de una corrupción tremenda, con un concepto que es valioso, que es el de la violencia política en contra de, género. en contra de las mujeres y de género. Sí. Ahora para censurar periodistas, para limitar tweets X en las redes, para hacer escarnio público de alguien que le parece que el nepotismo es algo que debe denunciarse. Por ejemplo, Acaban de estipular que por 4 años Héctor de Mauleón quedará registrado como violentador, cabrón. O sea, bueno, o sea, yo espero que eso todavía se litigue y termine por no pasar. a una porque- tuitera ama de casa. A una tuitera ama de casa, que esa sí ya es la última instancia. O sea, No parece, Broso, que debiéramos mirar esto como actos excepcionales. no. Yo creo que debemos mirarlo como una práctica que empieza a ocurrir Sí. para limitar, para acosar, para amedrentar, y de eso yo no te voy a platicar a ti nada, de lo que supone el acoso judicial contra las voces independientes en los medios de comunicación, contra las voces en las redes sociales y de todo orden. Por eso preocupa mucho que hoy se hable del derecho de las audiencias, pero ojo, y aquí hay un elemento fundamental que Sí. tener en cuenta. Esto se hace en el marco del golpe histórico que representó acabar con las autonomías constitucionales para que fuesen otros Sí. y no empleados Sí. quienes estuvieran defendiendo los derechos de las personas. Ya desde ese contexto, Broso, la cosa cambió muchísimo, aunque te digan 2 millones de veces, es que ese artículo ya existía. Ya. Sí, no más que antes había un órgano constitucional autónomo
por el que peleamos muchas y muchos, que existiera para arrebatarle al presidente, al típico presidente del PRI, Sí. esas facultades que ahora había que darle a otros técnicos con otras competencias. Pretenden que eso lo olvidemos. Esa parte en donde desaparecieron al INAI, esa parte donde desaparecieron al IFT, a la Comisión de Competencia, esa parte donde todavía tuvimos, en alguna parte de la historia, un órgano constitucional autónomo que defendía la libertad de votar. Y hoy tenemos un órgano constitucional autónomo como el INE, que es una correa de transmisión del poder que ejerce Claudia Sheinbaum en México y, como todos vemos, también el propio expresidente de México. Y los clavos del ataúd que estamos contando, que ya están siendo clavados en el féretro, y lo que viene ya es casi un juego de niños, que es la reforma electoral. O sea, después de lo que vimos en el INE, cabrón, o sea, pareciera, ojalá estuviéramos borrachos, cabrón. Ojalá. Sería menos doloroso. Sí, o por lo menos nos ganaría más la risa, porque tuviste a 5 consejeros diciendo, oigan, no chinguen. ¿De dónde salieron los acordeones? O sea, hubo boletas que ni siquiera se doblaron. Hubo casillas donde tuvieron 110% de participación, cabrón. O sea, tú lo viste. El último INE. Ve lo que se está armando entre eso que vimos, la reforma electoral y las elecciones del 27. Bueno, Broso, yo creo que lo que se está armando es si todo lo que hemos venido diciendo, viendo y confirmando termina por ocurrir, lo que estamos viendo es que simplemente en México desaparezca la posibilidad de que otras fuerzas políticas lleguen al poder. Si esa reforma electoral que se plantea terminar con el pluralismo en México, si se termina al final del día la posibilidad de que la representación del pueblo llegue a las cámaras, porque eso es lo que se pretende desapareciendo pluris, exactamente eso, como fue el partido hegemónico, lo que estará cancelándose es la vía electoral. Claro. Para hacer un cambio en nuestro país y estaremos en otro escenario ya definitivamente distinto. Porque yo creo que es válido preguntarnos hasta dónde es posible hoy contender con mínimas condiciones de equidad en este país en las elecciones. Más allá, como tú bien decías, de lo muy mal que de pronto uno advierte que lo hace la oposición. Más allá de eso, más allá de esa consideración, en México en general yo creo que la gente ha votado más que en favor de alguien en contra del poder. Eso es lo que me parece que ha ocurrido en la época a lo largo de la transición. Pero hoy, con una reforma como la que se anuncia, podría terminar incluso esa posibilidad de existir en la vida pública. Lo vimos juntos con la tómbola. Bueno. ¿Por qué? Porque tienen el poder para hacerlo. No que esté bien o esté correcto o sea cagado o no. Tienen el poder para agarrar una tómbola y decir de aquí van a salir los chingones. Todo mal. Bueno, si esa es la premisa, imagínate el 27. O sea, si ya estamos hablando de censura, de espionaje, de nuestros datos, que quién sabe cuánto les van a pagar por esos datos a estos cabrones, ya sabremos, ¿no? Pero ya no hay un día después. No hay un día después que nos explique el tamaño de la destrucción que estamos viviendo. O sea, bueno, le partieron la madre al país. ¿Para qué? Para vengarse de este país, Bruce. ¿Para qué? O sea, fíjate nada más. Hay gente que tiene sus esperanzas y veladoras en que Trump les acabe partiendo la madre. ¡Ve! O sea, ya olvídate de rezarle a Dios, güey. No. ¿Cuándo les va a quitar los calzones Trump? ¿A quién? Al narcogobierno, a los gobernadores, que les quite sus visas, que exhiba más cuentas en casas de bolsa, de tráfico de dinero y de moches y de dinero de los cárteles. O sea, imagínate en dónde estamos, que hay gente que está esperando que los gringos, le partan la madre a la 4T.
A ver, claro que lo estoy viendo y advierto un par de cosas que creo que marcan el signo de este tiempo que nos está tocando vivir. Se ha edificado, como dice Mauricio, en México, ya un régimen autoritario. Sí. Y pareciera que el único contrapeso que existe frente a ese régimen autoritario es el gobierno de un protofascista como Trump. Esto es lo que tenemos aquí ahora, ¿no? Y efectivamente, lo que vas viendo, un día sí y otro también, Broso, es este poco a poco me voy acercando a ti, ¿no? Sí. Poco a poco voy empezando a quitar visas. Poco a poco tengo más revelaciones de las que hablábamos, por cierto, ese día que estábamos aquí, Sí. de los más importantes narcotraficantes mexicanos. Poco a poco me voy adueñando yo del cártel de Sinaloa. A huevo. Poco a poco te voy a ir pidiendo biométricos. Poco a poco me voy acercando a el círculo más reducido del poder. Poco a poco nos van a ir revelando cuántos miles de millones de pesos se llevaron en el huachicol. Y ellos dicen y hablan de defender la soberanía del país cuando han construido este término de relación con grupos criminales como los que están aquí, Broso. Bueno, efectivamente, creo que mucha gente está esperando no solamente que Trump haga cosas, sino que muchas de las agencias que se mueven en Estados Unidos, yo digo que todavía con cierta autonomía de Trump, empiecen a revelar más y más cosas. Y me pregunto también, si esas cosas, por ejemplo, doy el dato, que me parece que es uno revelador, Broso, el jefe de la oficina del expresidente de la República, Sí. accionista principal de una empresa como Vector, está acusado de lavado de dinero del crimen organizado. ¿No parece una pequeñita Entre señal? 2019 y 2023. No parece una pequeñita señal. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer la presidenta de México frente a estas revelaciones si el asunto continúa hacia el circuito directo del presidente de la República? ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿Cuál va a ser su reflexión personal como presidenta de México en torno a la presión que puede representar los Estados Unidos y la presión y los compromisos y la lealtad jurada al anterior presidente de la República? Yo creo que ahí hay un hilo, una cosa que ver cuando ella se dirige al público en su programa matutino. Y es un tremendo thriller. O sea, Thriller tremendo. ya olvídate de México, que chingue su madre. Claudia, en medio del protofascista y el hijo de la chingada de Andrés. Evidentemente Estados Unidos no quiere imponer justicia. Obvio. Estados Unidos quiere dominio. Y Estados Unidos con Trump está despertando cada vez más este sentimiento de América para los americanos, cabrón. Dejémonos de pendejadas. Oye, no, es que mira, el macuspano te digo que si le dabas una lana que él te arreglaba Centroamérica, chingue tu madre. ¿Qué le voy a dar lana si con un telefonazo lo tengo, cabrón? A ver, absolutamente. Estamos en un momento del mundo Sí. donde las soberanías han desaparecido prácticamente. Eso es. Y ellos argumentan soberanía. Sí. A ver, estamos en el momento de mayor debilidad de México Sí. frente a los Estados Unidos. Así es. A mí me parece. Sí. En muchos años, Broso, en mucho tiempo. Y la responsabilidad que tiene este gobierno frente a esta nueva condición, Sí. me parece que tiene muchas sorpresas en el camino de lo que va a ir viniendo. Y yo me sigo preguntando ahí, ¿cómo es que va a reaccionar la gente? Porque algo nos dijo el día de la reforma judicial. Sí. Porque los mismos que pueden seguir prefiriendo a Morena como una opción política, le dijeron que no iban a ir a esa payasada, a esa fraude, A esa farsa. a esa farsa que fue la elección judicial. Entonces, vamos a ver cómo reacciona un país. Y por eso tendrían que, me parece, si todavía quieren, tener alguna reflexión más o menos razonable de lo que está en juego aquí, que es el país entero y todo lo que hemos ido construyendo. Dijiste una cosa clave, entre otras. Pero dijiste, las
soberanías del mundo están caducando. Por lo que hemos visto en los últimos, no olvídate años, meses, pareciera que el fin de la comedieta es, no es que sea soberano, no me digas de quién eres piñata, no mames, ¿no? O sea, a México se le respeta, sí, claro que se le respeta. Nada más que tú nada más tienes que estar pendiente dentro de qué mall quedas. Este mall se va a llamar Estados Unidos, cabrón. Allá tienen un mall que se llama Rusia, cabrón. Allá tienen un mall que se llama China. Y allá tienen un mall que se llama Arabia Saudita, cabrón. Entonces nada más vamos a ver el trámite dentro de qué mall quedas. No eres la soberanía. No eres la piñata más grande. Eres uno de los locales que se van a integrar al mall que te toca. Eso es lo que está en juego. Lo que acabas de decir es lo que está en juego en un mundo que se está redefiniendo y en un momento de crisis donde todas las instituciones que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, exacto, los derechos universales del hombre, la Organización de Naciones Unidas, están rotas, broso. Están rotas cuando tú, déjame ponerlo en un cuadro, ¿no? Ves al presidente de los Estados Unidos llamándole a una cárcel Alcatraz, sí, y diciéndole a las personas que se atrevan a correr qué porcentaje de sobrevivir tienen. Cuando se festina el dolor de esta manera y cuando no se ha entendido con claridad que todo esto que estamos viviendo es la recomposición de un orden político, de un orden del mundo, sí, que va a tener un nuevo horizonte, probablemente nuevas geografías, y en el que hoy tenemos, por desgracia para nosotros, me parece, un grupo en el poder cuyo único horizonte parecería eso, permanecer en el poder, sí, sin importar mucho nada, qué valores se tienen que defender, nada, qué causas deberían ser importantes, o si la dignidad de las personas que asesinan desgraciadamente, de los desaparecidos, etcétera, está en el centro de la discusión. No. La discusión aquí es otra y es, yo te diría, de una crisis extraordinaria o apocalíptica, Rosso. Ya veremos, porque además todo está pasando demasiado rápido. Me voy a ir de vacaciones y me perderé en la bebida, en la comida y el sexo. Me parece extraordinario. Yo creo que sí. Me parece muy bien. Oye, y más ahora, porque el mundo se acaba pasado mañana. Ni modo que me agarre, me agarre de ayunas. No, que no te agarren ayunas, Bruce. Y entonces nos veremos. Y ojalá tengamos la oportunidad de vernos para ver cómo sigue esta depresión de posparto. Que la próxima vez que nos veamos, vamos a ver qué edad tiene el niño. ¿Con qué taras vienes? ¿O con qué luces viene? Ese es lo que tendremos que seguir haciendo y creo, desde las vacaciones o desde el trabajo, que hay que seguir ese proceso de manera puntual. Sí. En el momento en el que estamos viviendo en nuestro país. Sí vale la pena alertar del momento que vive México y del momento que vive el mundo. Alfredo Figueroa. Querido Broso. Siempre es un placer. Un gusto. No obstante, en los momentos más tristes del país, siempre es un placer verte y platicar contigo. Un gusto estar aquí. Nos vamos de vacaciones, mis niños, en agosto. Es más, quién sabe si regresemos, cabrón. O sea, ahorita se está hablando de espionaje, se está hablando de censura. Y solo por hoy, sí, solo por hoy, qué gusto verlos, mis chamacos. Si volvemos a vernos en agosto, pues será doble el placer. Si no, siempre fue un placer a lo largo de la vida estar cerca de ustedes y poder presumir de su amistad y de su cariño. Tanto cariño. Mis niños, si es por gadgets, es por latinos. ¡Órale! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!